con todos, bienvenidos a el video de sustentación de nuestro cómic Alumno Ejemplar. Como guionista tenemos a Josué Llanes y Yanela Mendoza, como fotógrafos tenemos a Daniel Álvarez y Samantha Vega, y como rótulos tenemos a Emilia Gaibor y Romina García. Y ahora quisiera dar paso a que se hable como tal de la estructura narrativa y todo el proceso que tuvo detrás. Bien, para empezar con este proyecto hicimos un tipo cuento corto sobre lo que sería la trama. Este cuento era muy base y cosas en general. Después de eso pasó mi compañera Yanela a redactar el guión más complejo. Ya. Cuando una vez tuvimos esta vimos que en general tenía rasgos muy generales acerca de la historia y faltaban lo que son los elementos cómicos que se iban a desarrollar durante el acto 2. Entonces con la editora y conjunto a mi compañero Llanes también desarrollamos estas situaciones que consideramos cómicas para implementar en el acto 2. Hablemos un poco más de los personajes. Como personaje principal tenemos a Juan, que es un estudiante ejemplar, como lo dice el título, pero en sí no es el típico estereotipo del nerd que es tonto, sino más bien es alguien como que astuto y presuntuoso, Sí, egocéntrico, sí. Sí. También tenemos que por esta razón a la mayoría de sus compañeros no les cae bien, porque es el típico que dice cuando nadie tiene la tarea, él presenta la tarea. Es como está acostumbrado a decir la gente el lambón o el castroso del salón. Sí. Como otro personaje también tenemos a Miguel, que a diferencia de Juan es todo lo contrario, es alguien que realmente no está enfocado en sus estudios y que viene a la universidad a pasar tiempo y tiene este como pequeño negocio de vender sus brownies, tanto brownies normales como estos especiales, Happy Brownies. Ajá. Él es, como ya dijimos, un estudiante pues muy desalineado, lo podemos observar también en su apariencia física. Sí. Yeah. Tenemos también el profesor, que vendría a ser otro personaje, aunque no está muy bien desarrollado. Lo que podemos ver es que el típico profesor muy estricto, de hecho en el diálogo Juan lo menciona, que es alguien con el que es difícil de pasar la materia. Yeah. En el acto 1 tenemos a... Espera. Aparte, o sea, me gustaría destacar de los personajes principales, por ejemplo, del protagonista, algo que me gustaba mucho era esta parte de que a pesar de que es castroso, a pesar de que es odiado por la mayoría del curso, él aún así tiene un ego grandísimo. Por eso es que, por ejemplo, en el primer panel se lo puede ver así como que súper así, como que medio que se cree guapo así, porque él, a pesar de todo, tiene un gran ego de sí mismo. Y en cambio, también hay una parte que me gustaría resaltar, que es acerca de Miguel, que Miguel viene a ser como este vago y todo lo contrario a lo que viene a ser Juan. Por eso es que se especifica en el segundo panel lo de... Y este es Miguel, que es todo lo opuesto a mí. Entonces, esta parte también me gustaría destacar y por qué me gustaban mucho los personajes principales y decidimos desarrollarlos como protagonistas de esta historia. Ahora cuéntanos un poco más a detalle acerca de la estructura narrativa, actos y puntos de giro. Con respecto a la estructura narrativa, tenemos el acto 1 en donde presentamos a Juan primeramente y luego a Miguel y damos a ver a través del cómic, de las gráficas y del diálogo sus personalidades. Aquí también sucede el punto de giro 1, que es pues la venta entre Juan y Miguel, en donde podemos ver a Juan consumiendo el brownie. Ese vendría a ser el punto de giro 1. Ya en el acto 2, que es por lo general el acto más largo, vemos a Juan yendo a su clase, comenzando a tener los efectos del Happy Brownie. También vemos como sus compañeros, apenas hay un panel donde se ve el panorama de la clase. Sí. Y vemos como sus compañeros lo ven ya de mala manera. Ya tenemos esta premisa de que
no le agrada a nadie. Sí, este el punto. indicio de como que es rechazado y es odiado por la mayoría. Sí. ¿Más? Ya, muy bien. Aquí es donde se desarrollan las situaciones cómicas, que en realidad el tipo de comedia que desarrollamos en esta historia es una, como yo lo definiría, como una película de Adam Sandler. No es una comedia Sí. muy Muy elaborada de manera que sea como que humor inteligente de ajá, un humor referencias. inteligente acerca de referencias, sino es algo más de situaciones reales que pueden pasar en la vida real, que son O vergonzosas, jocosas. ridículas y Sí. jocosas. Entonces, bueno, al final del acto 2, cuando Juan es sacado de la clase y botado de la materia por parte de su profesor debido a todos estos actos ridículos que hace y que van en contra de su comportamiento habitual, tenemos el punto de giro 2, que es que gracias a la envoltura que Juan había arrojado anteriormente, se da cuenta de que Miguel en realidad le vendió un Happy Brownie, entonces va en busca de Miguel. Y viene el acto final en donde Juan enfrenta a Miguel y se da esto como Un chiste. en donde realmente Se Miguel, demuestra el desinterés de Miguel, ajá, ese que no le importa nada, básicamente. el importismo de Miguel hacia Sí. lo que le sucedió a su amigo Juan y el hecho de que únicamente le importa de si Juan le va a terminar pagando el resto de el Happy Brown. Sí, creo que eso también define un poco más al personaje, ya que lo muestra como una persona desinteresada que más le importan sus propios intereses, más que los intereses del que Juan pensaba al principio era su amigo. Y esa parte también me gustó mucho el desenlace. Ahora ya aclarado toda esta parte de como tal el guión y su estructura narrativa, me gustaría enfocarnos un poco más en acerca de planos y todo esto que tuvo que ver con el ya rodaje del fotocómic y los planos y asimismo el porqué de las decisiones con respecto a la edición y selección de fotos. Ya. Con respecto a las escenas que nosotros tomamos, las fotos al inicio que nosotros realizamos en el baño, nosotros estamos incluyendo un espejo. Y la toma de fotos con espejo, si nosotros queremos que se vea el reflejo del protagonista, Sí. en este caso nosotros necesitamos hacer una toma 3/4 para que se pueda apreciar, ya que lateral no se apreciaría tanto. Eso es lo que nosotros hicimos para ocultar la cámara, pero cuando ya estamos en una conversación entre Juan y Miguel, aquí ya tenemos que hacer o tomas over the shoulder o unas tomas en picado cuando queremos que se resalte algún objeto que por ejemplo, el brownie, que es lo que están intercambiando. Sí. Y también hicimos un contrapicado porque estamos haciendo una toma que es más frontal hacia el espejo y de esa manera nosotros estamos evitando que se vea la cámara en el reflejo. Después hicimos bastantes tomas que son acercamientos, close-ups, de las expresiones de los personajes para resaltar las facciones o las expresiones que ellos están teniendo en momentos graciosos, por ejemplo, el profesor cuando está alzando la ceja, o los ojos de Miguel cuando al final está así todo confundido, y también los ojos de Juan cuando recién se da cuenta de que el brownie no es un brownie normal. Ajá. Todas esas cosas. Yo creo que algo que también ayudó mucho para darle estilo y personalidad a este cómic fue acerca de llevar la comedia a través de los primeros planos, ya que esos enfoques, como dice mi compañera, las miradas o las caras alzando la ceja, o al final en el penúltimo panel cuando está la cara del protagonista de que no le importa, del protagonista Miguel, que no le importa nada acerca de lo que le está contando Juan. Ese tipo de cosas hacen que también puedas empatizar y llegar mucho más al personaje. Ahora acerca de la parte de efectos. En la parte de edición, tratamos de separar la edición en dos partes. Cuando él está siendo afectado por el brownie y cuando no. Cuando no está siendo afectado, pues simple. La iluminación del mismo lugar y la cámara nos ayudó. Y no tuvimos que hacer mucho cambio. Cuando él está siendo afectado,
Ahí es donde se comienza lo difícil. Primero empezamos cuando él se está tirando el agua encima. No pudimos tomar la foto del agua, así que tuvimos que editar el agua entera y de paso aprovechamos que él se supone que tenía calor en esa escena para hacerle la cara un poquito roja. Ya, en la parte en la que él sale un close-up de su rostro y sus ojos están cambiando como como el icono popular que tiene la sustancia ilícita, que es la hojita típica que se sabe utilizar normalmente. Sí. Eso fue simple, poner una imagen por encima y difuminar un poquito el fondo para que no se distinguiera de su ojo. También está la escena donde él ya se ve afectado por esta sustancia totalmente y ya ni siquiera distingue la realidad. Está luces por todas partes, el profesor tiene una manzana en vez de una cabeza, demostrando que ya está en las últimas. También se diferencia cuando él empieza a exponer. En su mente él cree que está bien. Hicimos esta diferencia haciendo que todo el curso se oscureciera, como en la escena anterior, mantener un poquito de continuidad. La luz la aumentamos un poquito para que se note que él está cegado, que no está viendo la realidad tal cual. Y en la siguiente escena se quitan todos estos filtros y ya se nota la realidad tal cual. Sí. Sí, yo creo que ahí sí. Pues algo que también me gustaría destacar sobre todo de esta parte de la edición, la parte en la que está alucinando nuestro protagonista Juan, es acerca de todo este proceso, que es primero como que está alucinando y entonces es como que ve todas estas ondas de arcoíris, ve caras de otras cosas, o sea, está prácticamente desvariando. Y luego algo que también me di cuenta, o sea, es que en la siguiente es como que el plano se nota más oscuro de fondo. Y como dice mi compañero, es para dar este énfasis al trance que está viviendo. Y es algo que me gustó mucho en la parte de edición y por eso lo aprobé. Ya, ahora mis compañeras de rótulos, quisiera que expliquen un poco acerca de por qué los globos de diálogo, ese tipo de cosas. Ok, para empezar, la tipografía que utilizamos era CC Wildworks. La usamos para los diálogos y para el texto narrativo. La escogimos porque tiene una alta legibilidad y además perseguía un kernel que nos ayudaba bastante. Sin embargo, un conflicto que tuvimos con esta tipografía es que no tiene ni tildes, ni la letra de la ñ y los signos de interrogación no están completos. Solo sale el último, no el primero. Entonces, todos esos errores los tuvimos que corregir manualmente, copiando los símbolos y volviéndolos a pegar o virándolos. Sí. Ahora, sobre los globos de diálogo. El globo de diálogo que más utilizamos a lo largo de todo el cómic fue el típico, el básico, que es la burbuja redonda u ovalada. Algo que tuvimos muy en cuenta es que las colas de los burbujas apuntaran hacia la boca de los personajes o hacia el lugar donde se estaba produciendo el sonido. Además de esto, también un globo que no fue muy común, pero se utilizó en un par de escenas, son los globos verticales. No son muy comunes, nosotros los utilizamos en escenas en las cuales la imagen lo requería de acuerdo a la composición que tenía. Es decir, en lugares donde había poco espacio para el diálogo y entonces se veía mucho mejor estando vertical que horizontal. Sí. También utilizamos los globos de diálogo punteados, esto sobre todo cuando habían escenas de gritos o de mensajes en voz alta. Si bien estos globos se suelen utilizar para escenas, como ya dije, de gritos, y los gritos se suelen relacionar con emociones negativas, no siempre se utilizan para esto. También en nuestro caso lo utilizamos para emociones positivas, como por ejemplo cuando recién aparece Miguel y le dice bro, pues lo dice con un tono de voz alto y es una emoción positiva. Sí. Un globo que también utilizamos es el ondulado. Se lo utilizó una sola vez en el cómic y fue para representar la debilidad en la voz del personaje, o sea, en la voz de Juan, cuando se da cuenta que el profesor está molesto con él y Juan está como que resignado diciendo que no era su intención gritarle. Aparte de eso, utilizamos el discurso extendido, sobre todo con el globo, la burbuja ondulada, que es para ocasiones en las que el diálogo es muy largo y no entre en una sola burbuja o se vería demasiado amontonado, y para diálogos, o bueno, más bien para conversaciones entre personajes que ocurrían en un solo panel,
como en Sí. la página 7 me parece, no, la página 6, en los dos últimos paneles, que se está teniendo una conversación entre tres personajes, entonces para no poner un globo para cada uno, pues utilizó el discurso extendido. Bien, ahora en los textos narrativos, como ya mencionó mi compañera, la tipografía fue C.C. Billworth en Roma, pero de fondo de estos le pusimos unos rectángulos de un color amarillo no tan intenso, porque no queríamos que llamaran tanta la atención, pero que sí se diferenciaran del fondo y que tampoco tenga un color blanco, que fue el de los globos de textos. De ahí tenemos en las onomatopeyas que usamos otros tipos de tipografías, por ejemplo, en las fuertes, como fue en los golpes, el plop o el bam, fue la tipografía Badaboom, al igual que en el cierre, que fue el zip, que es en el panel número 3. Luego tuvimos que cambiar la tipografía en las onomatopeyas de glue y el de de vómito, por la tipografía K-Zombie, porque queríamos que su textura fuera igual a lo que representaba, que era el vómito de Juan. Y en sus fondos, por ejemplo, en el fondo de la onomatopeya de los golpes de Van y de Plop, tuvimos que poner formas puntiagudas que representaran como una fuerza, como un golpe. Y en cambio en la onomatopeya Glue fue como si fuera un charco de agua representando el vómito, y en la onomatopeya sí están líneas rectas representando velocidad o movimiento. Sí, algo que sí me di cuenta, o sea, es que en comparación, por ejemplo, a como fui de exigente con los guionistas o con los fotógrafos, fui el doble exigente con la parte de rótulos debido a que esta era como que la parte que tenía que enlazar con toda la historia, ya que era como una parte súper fundamental debido a que los globos de texto y los textos narrativos son los que le iban a dar las emociones respectivas y adecuadas a cada uno de los personajes. Por eso me pareció súper importante, sobre todo, ser exigente en esta parte de aquí. Y me gustó mucho el trabajo de mis compañeras porque fue como que sí lograron captar la idea. Incluso los globos conectados, o sea, por ejemplo, como son, o sea, por ejemplo, interacciones entre dos personajes. Entonces, como que era, por ejemplo, hay un panel en el que interactúan Juan y Miguel, y es como que no son, por ejemplo, si dicen tres oraciones, por así decirlo, cada uno, o sea, no es como que son tres colas, sino es como que está unido en hilera por un lado y unido en otra hilera por otro lado, pero dando a entender que o sea, la forma de lectura es en zigzag. Eso me gustó muchísimo y supieron representarlo de muy buena manera. Ahora quisiera, sobre todo, o sea, como que me cuenten cómo fueron sus experiencias haciendo cómic o sus opiniones en general acerca de Alumno Ejemplar, que es nuestro querido hijo. Ya, en general, Sí, supongo pues, que es la primera vez que todos hicimos un cómic, ¿no? Sí. Ajá. Sí, ya. Fue realmente un reto porque no tenía entendido cómo comenzaba y cómo terminaba. Sí. Lo mejor fue que es en grupo, porque hacer esto solitario es una locura. Sí. Ay, no. O sea, Algo que yo no supongo que nunca lo había pensado mucho es lo diferente que a veces pueden llegar a ser las cosas de cómo se plantean, primero en el guión, después en el storyboard y después cómo termina siendo. Pasan por muchos cambios, incluso al momento de tomar fotografías, como nos ocurrió de que a veces en el storyboard se ve bonito un plano, pero al momento de tomarlo o es muy complicado, realmente no se ve tan bien, entonces hay que cambiarlo. o sea, por ejemplo, yo sí he tenido experiencia leyendo cómics, pero, o sea, al tener todo este trabajo de editora que tenía que estar como que en acompañamiento de tanto guionistas, fotógrafos y también de la parte de rótulos, me pude dar cuenta de lo difícil realmente que es hacer un cómic. Entonces fue una experiencia sobre todo de aprendizaje. Y eso que era un gustó cómic mucho. corto, ¿sí? Sí, o sea, imagínense hacer esos cómics gigantescos, esas novelas gráficas, no me imagino, no me quería imaginar. Algo que Ay. a mí me parece interesante es, por ejemplo, cuando ya estás tomando las fotos. ¿Ya? Hay planos que a veces se te ocurren en el momento como esta idea puede ser mejor que lo que nosotros teníamos antes, así como tú mencionabas antes de que pensábamos que el personaje esté con los brazos así, Ajá. pero después pensamos que era mejor que tuviera otra postura. Sí. Y así tomamos tomas que también son como por si acaso,
a ver si nos gusta más y luego comparamos y buscamos qué es lo mejor. Ajá, yo creo que por esa parte también sirvió mucho el tema de los actores, o sea, tanto Manuel, que es el que interpreta a Juan, y Johan, que es el que interpreta a Miguel, sirvieron de muchísimo para conectar estas cosas, porque, o sea, es como que ellos fueron los que le dieron como tal vida a los personajes. Eso me gustó mucho, tanto las expresiones de Manuel como las de Johan fueron increíbles, de verdad. Un trabajo que se reconoce. A mí me sorprendió cómo algunos ángulos de cámara, mi compañera se tiraba literalmente al suelo para poder tomar Sí. estas fotos. Y eso que algunas se tomaron en baños. Eso se puede ser un poquito antihigiénico, pero igual se tomó ese riesgo para que quede bien las fotos. Ah, sí, con respecto al baño, nosotros tuvimos que tomar las fotos en el baño de hombres. Sí, eso fue una Ya, experiencia. y fue bastante complicado porque estaban queriendo limpiar el baño, entonces no es que teníamos todo el tiempo para hacer esas fotos, sino que nosotros teníamos que procurar que la gente pueda seguir utilizando el baño como generalmente lo hace. Ajá, para no molestarlos demasiado. Sí, eso también fue un poco incómodo porque, o sea, como mi compañera Samantha era la que tenía que tomar las fotos de los primeros paneles, entonces por esa parte sí se tuvo que tomar el riesgo de ir al baño de hombres y tomar ahí las fotos. Pero bueno, experiencias que quedan. A mí algo que yo tengo que decir es que al momento de ya leer el producto final, el cómic final y ver las fotografías y eso, cuando lo vi, el hecho de que se hayan cambiado algunas cosas de lo que estaba en el guión, digamos, por lo general Los planos. los planos, sí. sí. Y cuando yo los vi y los leía era como, ¿qué es esto? Yo no escribí esto. Pero luego entendí que lo hicieron por esta cuestión de tomar las fotos. Porque, por ejemplo, hay este panel en donde Juan está fuera del salón y está como que viendo la puerta que está cerrada. Y yo había propuesto en el guión un plano general. Sí. Y luego me di cuenta que pues el pasillo de acá afuera del salón no es muy grande, entonces para tomar la fotografía era imposible de hacerlo. Entonces eso me pareció interesante, porque al momento de escribir el guión a mí no se me ocurrió eso, y por lo general en la vida real sucede así, y al momento como los cómics son ilustrados, pues es más sencillo en ese, pero en esta ocasión como son fotografías, se limitó también. O sea, yo creo que esto vendría más por la parte que nos contaba nuestro profesor de redacción, de redacción creativa, que es acerca de la parte del guión, allá la puesta en escena. O sea, vienen a cambiar muchas cosas. Bueno, en el caso que nos enseñó era en el dibujo, que ciertas cosas que se mencionaba en el guión no se podían plasmar en la misma escena, entonces por eso debían haber cambios. En este caso eran cosas que no podíamos plasmar en la foto, entonces había que buscar una segunda manera para que igual cumplan la intención, pero o sea, ya no se podía hacer, por ejemplo, el plano y así. Sí, con respecto a la producción, de tomar todas estas fotos, aún a veces no piensa que necesita que sus personajes tengan un vestuario que vaya de acuerdo al personaje como tal. Sí. Entonces nosotros, por ejemplo, le tuvimos que conseguir cada uno una parte del vestuario al protagonista, porque no es lo mismo que vaya vestido de cualquier manera a que vaya vestido con la camisa de vestir, Ajá, el acorde al pantalón, personaje. con el cinturón, que le da más la apariencia de un nerd. Sí, esa parte también. O sea, es como que tratamos de que la personalidad del personaje también se refleje un poco en la vestimenta. Por ejemplo, mi compañero que me ayudó para interpretar al personaje de Miguel, que es Johan, él sí se viste normalmente de esta manera, entonces por eso fue que yo le pedí de favor que me ayude a tomar estas fotos, aparte de que él se dedica a la actuación. Entonces, por ese lado me sirvió muchísimo tener a este compañero. Y por el lado de Manuel, si bien, o sea, no tenía ciertas prendas que tuvimos que prestar pantalones, camisetas, vestirlo, pero se logró, que es lo importante, y me encantó el resultado final. Pero yo sobre todo en los vestuarios era lo más importante de ellos, Juan, Miguel y el profesor, pero para los extras que eran los demás compañeros de Juan fue súper sencillo porque sí somos universitarios y como normalmente nos vestimos.
Y Claro. quiero agradecer sobre todo a tus amigos, que me gustó como sus fotografías, sus expresiones, representaron muy bien Sí, a sus personajes, se adaptaron a ellos. sí. Algo que también tuvimos que tener bastante en cuenta es la continuidad en la que se toman las fotos. Porque había Ya. escenas en las que el personaje tenía que estar sudado o por los efectos del brownie ya estaba mojado. Entonces Sí. es como esas no las podemos tomar ahorita porque más tarde hay escenas en las que está seco otra vez. Entonces era algo que teníamos que tener bastante en cuenta, no solo en eso, sino también continuidad con los extras. Si van a aparecer ciertos extras no se pueden mover Sí. porque después el mismo extra está en una posición totalmente diferente. Además del tiempo que tenía cada actor, porque algunos tenían cosas que hacer después de la grabación. Sí. Sí. Entonces No, tenemos que problema. planificar sus tiempos con los tiempos de los escenarios, con el clima, que tuvimos suerte con eso de ahí. Sí, Sí. era un día Uy, muy no. bonito. O sea, creo que por esa parte, o sea, al menos me gustaría destacar la parte de como tal la selección de los personajes, de por qué. O sea, porque enseguida ni bien había escrito el guión, yo dije como que, Manuel, él va a ser el protagonista, y así mismo para el Drogo yo dije, tiene que ser Johan. O sea, fue como que de una se vinieron a la mente. Y fue muy buena selección porque como podemos ver en el trabajo final, sí, al menos se cumplió la intención y el estereotipo del personaje. Esos eran tus amigos, ¿no? Una Uno familia era mía. mi compañero. Bueno, yo me quedé sorprendido de Eres mi que sí amigo. se parecían bastante los personajes. cada uno. Oye, sí. Uy, no, bueno, por esa parte sí, pero bueno, ahí nos ayudamos entre todos y no, sí sirvió bastante. Me inspiré en ellos. No, pero ya. Entonces, bueno, eso de ahí. ¿Algo más que quisieran destacar? Todo el trabajo de la editora, porque por lo general a veces hay editores como para que termine rápido, te dicen sí, ya está bien y no le hagas ningún cambio, pero así no fue Valeria sí nos corregía bastante, bastante bien. Ahí, al parecer lo hizo muy bien y bueno, gracias por eso. Claro, Valeria. Bueno, entonces creo que para finalizar, algunas palabras, algo, una frasecita cortita que quieran decir. ¿Quieren acotar? Queremos decir que por parte de guión también tuvimos muchas correcciones. Existen muchos borradores de la historia, pero a la final y resultó para bien. Así que gracias. Por parte de editor de imágenes, gracias a Dios. Valeria sí nos dio nos dio libertad a editar como queramos. Y por suerte nos salió muy bien por esa parte. Ujú. O sea, yo creo que con la parte de fotografía, o sea, como si había un storyboard de por medio, o sea, explicando lo que quería exactamente que se vea, sí pudieron como tal captar la esencia de lo que yo buscaba. Entonces, por esa parte no hubo tanto problema, pero sin embargo sí hubo ciertas correcciones de por medio con respecto a las luces, las opacidades de las fotos, que era súper puntual para que tampoco se vea tan oscura la foto en comparación al panel que seguía o que estaba antes. Entonces, Claro. esa parte también. Igual yo creo que lo de las fotos fue un poco más tranquilo, porque Sí. ya tú estando en el momento que se toman las fotos, Sí, ya también hay ese filtro previo de que ya lo que estamos haciendo, al menos la foto, estaba tomada correctamente. Ujú. Y ya la edición solamente es una cuestión de cambiarle un poquito por aquí, un poquito por allá, y no es mucha cosa que se cambie. Una última cosa del guión, que para realizar esta idea del brownie espacial, del brownie happy, le pedí la historia a un amigo, o sea, ¿Ya? le pedí su experiencia porque él había consumido cuando estábamos en el colegio, él había consumido ese brownie. En el colegio. Sí, sí, en el curso, estaba en el curso cuando consumió él. ¿Qué te- Y me contó toda su historia de los efectos que le hizo y traté de ponerlos en el guión para que los editores pudieran aplicarlos allí. Son los más realistas posibles, pero también lleva un poquito al extremo para ese efecto de comedia. Sí. Bueno, entonces, eso creo que sería todo por el video de hoy. Lean Alumno Ejemplar y muchas gracias. Nos vemos. Bye. Adiós.